Bienvenidos a una nueva inversión. Prepárense para explorar la fascinante conexión entre matemáticas y narrativa. Un tema que despierta curiosidad, sin duda. Sí, vamos a descubrir cómo contar historias puede transformar cómo entendemos y aprendemos matemáticas. Tenemos investigaciones académicas que analizan este enfoque Interesante. y un documento sobre la aplicación problemas matemáticos con historias desarrollada por EduLabs docentes. Un ejemplo concreto. Me gusta. La pregunta es, ¿puede la narrativa ser una herramienta poderosa para superar los obstáculos que enfrentamos al aprender matemáticas? Es una pregunta intrigante. A simple vista, matemáticas y narrativa parecen universos separados. Totalmente. Pero lo que estos investigadores han descubierto es que la narrativa puede ser la clave. Imaginen un mundo donde las matemáticas no sean solo fórmulas abstractas, sino una aventura con personajes e historias. Un cambio de paradigma. En lugar de memorizar fórmulas mecánicamente, podríamos comprender los conceptos a través de la experiencia, la emoción Exacto. y la imaginación. Para entender cómo funciona, empecemos por el test de cierre. Ah, sí, para evaluar la comprensión lectora. Correcto. Pero en este caso se aplica a las matemáticas. Se toman textos matemáticos, como la definición de un concepto, ¿Ya veo? y se eliminan palabras clave. Luego los estudiantes completan los espacios en blanco. Es como un rompecabezas. Exactamente. Obliga a los estudiantes a analizar el texto en profundidad. Y al observar cómo completan los espacios, los investigadores identifican patrones de error. Fascinante. Entonces, este test de cierre no solo evalúa la comprensión, sino que también diagnostica obstáculos específicos. Precisamente. Y lo que descubrieron es que muchos estudiantes tropiezan con la terminología técnica, los símbolos abstractos y los conectores lógicos en los textos matemáticos. Mm, Es como si el lenguaje mismo de las matemáticas fuera una barrera. Interesante. Entonces, ¿cómo puede la narrativa ayudarnos a superar estas barreras? Buena pregunta. Piensa en esto. Al integrar historias, damos contexto a las fórmulas y hacemos que los conceptos abstractos sean más tangibles. Construimos un puente entre el mundo abstracto de las matemáticas y el mundo concreto de la experiencia humana. Un puente hacia la comprensión a través de la experiencia del relato. Exactamente. Por ejemplo, un estudio menciona que algunos estudiantes tienen problemas para entender la propiedad conmutativa. Ya sabes, A plus B es igual a B plus A. Un concepto básico, pero sí puede ser abstracto si no se visualiza correctamente. Claro. Pero ¿qué tal si en lugar de una fórmula fría y abstracta, la enmarcamos en una historia? Imaginemos un vendedor que organiza productos en un escaparate. Puede poner primero los zapatos y luego los bolsos, o viceversa. El resultado final es el mismo. Ah, entiendo. De esa forma, la propiedad conmutativa cobra vida. Se crea una imagen mental que facilita la comprensión. Exacto. Y eso es solo un ejemplo. Podemos usar historias de detectives para enseñar lógica, cuentos de hadas para explorar patrones numéricos o incluso novelas históricas para abordar conceptos de geometría. Las posibilidades son infinitas. Y hablando de posibilidades, la aplicación problemas matemáticos con historias nos ofrece un ejemplo concreto de cómo integrar la narrativa en la enseñanza. Cierto. Esta aplicación, desarrollada por EduLabs docentes, genera problemas matemáticos dentro de historias, adaptadas a diferentes edades y niveles educativos. O sea, en lugar de ejercicios abstractos, los estudiantes se embarcan en una aventura, Exacto. resolviendo misterios, usando su conocimiento matemático. Sí. La aplicación no solo hace que las matemáticas sean más atractivas, sino que también ayuda a los estudiantes a comprender su relevancia en el mundo real. Fascinante. La narrativa no solo ayuda a superar las barreras del lenguaje técnico, sino que también puede potenciar el desarrollo de habilidades matemáticas clave. ¿Cómo se? Piensa en la comunicación. Al contar una historia, los estudiantes articulan ideas matemáticas con sus propias palabras, lo que les obliga a comprender los conceptos en profundidad. Claro, no solo memorizan, sino que comprenden y explican. Exacto. Y la narrativa también puede impulsar la resolución de problemas. Al presentar los problemas dentro de un contexto narrativo, los estudiantes pueden ver su aplicación práctica. Es como si la historia les diera un propósito a las matemáticas. Precisamente. Y no olvidemos el razonamiento lógico. Al presentar ideas matemáticas dentro de una secuencia de eventos, la historia ayuda a los estudiantes a conectar las ideas de forma lógica. Impresionante. La narrativa puede transformar la experiencia de aprendizaje. Y hablando de transformación, nuestros investigadores también profundizan en los tipos de obstáculos que enfrentan los estudiantes al aprender matemáticas. Un tema crucial. ¿Podrías contarnos más sobre estos obstáculos? Por supuesto. Los investigadores identifican 3 tipos: ontogénicos, didácticos y epistemológicos. Empecemos por los ontogénicos, relacionados con la etapa de desarrollo del estudiante.
Es decir, limitaciones que surgen de la propia maduración del estudiante. Sí. Por ejemplo, un niño pequeño puede tener dificultades para comprender el concepto de fracción, no por falta de inteligencia, sino porque su desarrollo cognitivo aún no le permite manejar ese nivel de abstracción. Tiene sentido. La maduración cognitiva es fundamental para la abstracción. Totalmente. Ahora, los obstáculos didácticos son los que surgen de la forma en que se enseña la matemática. O sea, la metodología de enseñanza puede ser un obstáculo en sí misma. Exactamente. Esto puede incluir presentaciones demasiado abstractas, falta de conexión con el mundo real o una estructura inadecuada de los conceptos. Y por último, ¿qué son los obstáculos epistemológicos? Estos son los más desafiantes, ya que están inherentes a la naturaleza misma del conocimiento matemático. ¿Te refieres a la complejidad inherente a algunos conceptos? Sí. Por ejemplo, el concepto de infinito puede ser difícil de comprender incluso para las mentes más brillantes. Es un concepto que desafía nuestra lógica e intuición. Totalmente. Y para ilustrar estos obstáculos, la investigación menciona que los estudiantes a menudo tropiezan con la terminología técnica, los símbolos y los conectores lógicos en los textos. Es como si tuvieran que aprender un nuevo idioma para acceder al mundo de las matemáticas. Exacto. Y aquí es donde la narrativa puede ser de gran ayuda. ¿Cómo puede la narrativa ayudarnos a superar estos obstáculos específicos? Bueno, al presentar los conceptos matemáticos dentro de un contexto narrativo, podemos hacer que la terminología técnica sea más accesible, los símbolos abstractos adquieran un significado concreto y los conectores lógicos se integren de forma natural en el flujo de la historia. Es como si la narrativa tradujera el lenguaje de las matemáticas a uno más familiar. Exactamente. Ayudamos a los estudiantes a superar las barreras que les impiden acceder al fascinante mundo de las matemáticas. Un mundo que, gracias a la narrativa, puede dejar de ser abstracto y convertirse en una aventura apasionante. Y hablando de aventuras, creo que es un buen momento para explorar cómo la aplicación Problemas matemáticos con historias aborda estos obstáculos. Me parece una excelente idea. ¿Podrías contarnos un poco más sobre cómo la aplicación utiliza la narrativa para facilitar el aprendizaje? Claro que sí. Lo especial de esta aplicación es que genera problemas matemáticos dentro de historias atractivas y adaptadas a diferentes niveles educativos. Es decir, no se trata solo de resolver ecuaciones abstractas, sino de aplicar el conocimiento a situaciones concretas. Exactamente. Y al hacerlo, la aplicación aborda directamente los obstáculos que hemos estado discutiendo. Por ejemplo, al integrar el lenguaje técnico dentro de un contexto narrativo, la aplicación facilita la comprensión de la terminología. Claro, al escuchar una palabra técnica dentro de una historia, el estudiante puede inferir su significado. Precisamente. Y al presentar los problemas dentro de una secuencia narrativa, la aplicación ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades de razonamiento lógico. Es como si la historia proporcionara un mapa para la resolución del problema. Me encanta esa analogía. Y no solo eso, la aplicación también fomenta la creatividad al permitir a los estudiantes crear sus propias historias y problemas. Es decir, la aplicación no solo proporciona contenido, sino que también se convierte en una herramienta para la expresión personal. Exactamente. La aplicación transforma la experiencia de aprendizaje, pasando de la memorización mecánica a la exploración activa. Realmente parece una herramienta con gran potencial para revolucionar la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Estoy totalmente de acuerdo. Y lo más importante es que la aplicación está alineada con los principios pedagógicos que hemos estado discutiendo, reconociendo la importancia de la narrativa, el contexto y el compromiso activo en el aprendizaje. Sin duda, una herramienta que vale la pena explorar. Totalmente. Y creo que esta aplicación es solo un ejemplo de las muchas formas en que podemos utilizar la narrativa para transformar la educación matemática. Estoy de acuerdo. La narrativa tiene un poder increíble para conectar con los estudiantes, despertar su curiosidad, estimular su imaginación y facilitar la comprensión de conceptos complejos. Sin duda. Y creo que al integrar la narrativa en la educación matemática podemos hacer que esta materia sea más accesible, atractiva y significativa para los estudiantes. Un objetivo que vale la pena perseguir. Totalmente de acuerdo. Pero por ahora vamos a tomar un respiro y continuaremos explorando este tema en la siguiente parte de nuestra inmersión. Con gusto. Espero con ansias seguir descubriendo las posibilidades que nos ofrece la narrativa. Retomando nuestra conversación, me gustaría profundizar en cómo la narrativa puede ayudarnos a comprender mejor los obstáculos que enfrentan los estudiantes al aprender matemáticas. Me parece perfecto. Recordemos que los investigadores identificaron 3 tipos principales de obstáculos: ontogénicos, didácticos y epistemológicos. Exacto. Empecemos por los obstáculos ontogénicos, aquellos relacionados con la etapa de desarrollo del estudiante.
¿Cómo puede la narrativa ayudarnos a identificar y abordar estas limitaciones? Bueno, la narrativa puede ser una herramienta poderosa para adaptar el contenido, la complejidad de las historias, a la capacidad de comprensión de los estudiantes. Por ejemplo, si estamos trabajando con niños pequeños, podemos usar historias simples y concretas, con personajes y situaciones que les resulten familiares. Tiene sentido. A medida que los estudiantes maduran, podemos introducir historias más complejas, con tramas más elaboradas y conceptos más abstractos. Exactamente. La narrativa nos permite crear un puente entre el mundo del estudiante y el mundo de las matemáticas, presentando los conceptos de una manera que sea a la vez accesible y atractiva. Y no solo eso. La narrativa también puede ayudarnos a detectar cuando un estudiante está teniendo dificultades con un concepto debido a su etapa de desarrollo y no por falta de interés o capacidad. Es un punto crucial. Al observar cómo los estudiantes interactúan con las historias, podemos identificar sus fortalezas y debilidades y adaptar nuestras estrategias de enseñanza para satisfacer sus necesidades individuales. Lo cual nos lleva a los obstáculos didácticos, aquellos que surgen de la forma en que se enseña la matemática. ¿Cómo puede la narrativa ayudarnos a identificar y superar las fallas en la metodología de enseñanza? La narrativa puede actuar como un espejo, reflejando las fortalezas y debilidades de nuestra metodología de enseñanza. Por ejemplo, si los estudiantes tienen dificultades para comprender un concepto después de haberlo estudiado a través de una historia, podríamos preguntarnos, ¿la historia era lo suficientemente atractiva? Se explicó claramente la conexión entre la historia y el concepto matemático. Es decir, la narrativa puede servir como una herramienta de evaluación para la propia práctica docente. Exactamente. Al analizar cómo los estudiantes responden a las historias, podemos identificar áreas de mejora en nuestra metodología de enseñanza y buscar formas más efectivas de presentar los conceptos matemáticos. Y no solo eso, la narrativa también puede inspirarnos a ser más creativos e innovadores en nuestra enseñanza. Totalmente de acuerdo. Al integrar la narrativa en la educación matemática, podemos romper con la monotonía de las clases tradicionales y crear experiencias de aprendizaje más dinámicas y memorables. Experiencias que conecten con las emociones de los estudiantes, despierten su curiosidad y les hagan ver las matemáticas como algo relevante para sus vidas. Y hablando de relevancia, creo que es un buen momento para volver a la aplicación Problemas Matemáticos con historias de EduLabs docentes, ya que esta herramienta nos ofrece un ejemplo práctico de cómo la narrativa puede hacer que las matemáticas sean más atractivas y significativas para los estudiantes. Me parece una excelente idea. Recordemos que esta aplicación genera problemas matemáticos dentro de historias cautivadoras, adaptadas a diferentes edades y niveles educativos. Exacto. En lugar de resolver ejercicios abstractos, los estudiantes se embarcan en una aventura, resolviendo misterios o ayudando a los personajes a superar desafíos, utilizando su conocimiento matemático en el camino. De esta manera, la aplicación no solo hace que las matemáticas sean más divertidas, sino que también ayuda a los estudiantes a comprender la utilidad de las matemáticas en la vida real. Totalmente. Y al hacerlo, la aplicación puede ayudar a superar los obstáculos didácticos, al presentar los conceptos matemáticos de una forma más atractiva y contextualizada. Y no olvidemos que la aplicación también permite a los estudiantes crear sus propias historias y problemas matemáticos, lo que fomenta su creatividad y les da un mayor control sobre su propio aprendizaje. Es un punto importante. Al darles a los estudiantes la oportunidad de crear, estamos fomentando su participación activa en el proceso de aprendizaje y desarrollando su confianza en sus propias habilidades matemáticas. Y hablando de habilidades matemáticas, volvamos a los obstáculos epistemológicos, aquellos inherentes a la naturaleza misma del conocimiento matemático. ¿Cómo puede la narrativa ayudarnos a abordar la complejidad inherente a algunos conceptos matemáticos? La narrativa puede ser una herramienta poderosa para hacer que los conceptos abstractos sean más tangibles y comprensibles. Por ejemplo, si estamos trabajando con el concepto de infinito, podemos usar historias que ilustran su inmensidad e imposibilidad de ser abarcado por completo. Podemos usar metáforas y analogías para conectar el concepto de infinito con experiencias que los estudiantes puedan comprender, como el número de granos de arena en una playa o el número de estrellas en el cielo. Exactamente. La narrativa nos permite crear puentes entre lo abstracto y lo concreto, haciendo que los conceptos matemáticos sean más accesibles para los estudiantes. Y al hacerlo, podemos ayudar a los estudiantes a superar el miedo y la frustración que a menudo se asocian con los conceptos matemáticos complejos. Totalmente de acuerdo. La narrativa puede transformar la forma en que los estudiantes perciben las matemáticas, pasando de ser un obstáculo a ser una herramienta para explorar el mundo, resolver misterios e incluso crear arte. Y hablando de arte, creo que es importante destacar
que la narrativa no solo puede facilitar la comprensión de los conceptos matemáticos, sino que también puede enriquecer la experiencia de aprendizaje al conectar las matemáticas con otras áreas del conocimiento, como la literatura, la historia, la ciencia e incluso la música. Es una perspectiva fascinante. Al integrar la narrativa en la educación matemática, podemos romper con la idea de que las matemáticas son una disciplina aislada y mostrar a los estudiantes las conexiones que existen entre las matemáticas y el mundo que les rodea. Y al hacerlo, podemos ayudar a los estudiantes a desarrollar una apreciación más profunda por la belleza, la complejidad y la importancia de las matemáticas en nuestras vidas. Un objetivo que sin duda vale la pena perseguir. Pero por ahora, vamos a tomar un respiro y continuaremos explorando este fascinante tema en la siguiente parte de nuestra inmersión. Con gusto. Espero con ansias seguir descubriendo las posibilidades que nos ofrece la narrativa para transformar el aprendizaje de las matemáticas. Retomando nuestra inmersión, me parece fundamental destacar cómo la narrativa no solo facilita la comprensión de conceptos matemáticos, sino que también puede transformar la actitud de los estudiantes hacia las matemáticas. Totalmente de acuerdo. A menudo las matemáticas se perciben como una materia fría, abstracta y difícil. ¿Cómo puede la narrativa cambiar esa percepción? Piensa en esto. Cuando un estudiante se sumerge en una historia, se conecta emocionalmente con los personajes y sus desafíos. Si esos desafíos involucran resolver problemas matemáticos, las matemáticas se convierten en una herramienta para ayudar a los personajes a alcanzar sus objetivos. Ya, las matemáticas dejan de ser un fin en sí mismas. Exacto. Se convierten en un medio para lograr algo importante dentro de la historia. Exactamente. Y al vivir esa experiencia a través de la narrativa, la percepción del estudiante hacia las matemáticas puede cambiar. Las matemáticas pueden verse como algo emocionante, relevante y hasta heroico. Me encanta esa idea. Las matemáticas como herramienta para héroes. Y hablando de héroes, recordemos la aplicación Problemas Matemáticos con Historias. ¿Cómo esta aplicación ayuda a cambiar la percepción de los estudiantes hacia las matemáticas? Bueno, la aplicación presenta problemas matemáticos dentro de contextos narrativos atractivos. Por ejemplo, un estudiante podría ayudar a un detective a resolver un crimen usando geometría o a un grupo de exploradores a navegar por un laberinto usando lógica. De esa forma, la aplicación no solo enseña matemáticas, sino que también fomenta la resolución de problemas, el pensamiento crítico y la creatividad. Exactamente. Y al mismo tiempo ayuda a los estudiantes a conectar las matemáticas con sus propios intereses y con el mundo que los rodea. Y hablando de conectar las matemáticas con el mundo, nuestros investigadores también destacan la importancia de comprender los diferentes tipos de obstáculos que enfrentan los estudiantes. Hablamos de los ontogénicos, los didácticos y los epistemológicos. ¿Cómo podemos usar la narrativa para abordar cada uno de estos obstáculos de manera efectiva? Buena pregunta. Empecemos por los obstáculos ontogénicos, aquellos relacionados con la etapa de desarrollo del estudiante. La narrativa nos permite adaptar la complejidad de las historias y de los problemas matemáticos al nivel de comprensión de cada estudiante. O sea, podemos usar historias más simples para niños más pequeños. Exacto. E ir aumentando la complejidad a medida que maduran. Exactamente. Y al mismo tiempo podemos observar cómo los estudiantes interactúan con las historias para identificar áreas donde necesitan más apoyo. ¿Y qué hay de los obstáculos didácticos? Aquellos que surgen de la forma en que se enseña la matemática. La narrativa puede ayudarnos a identificar las fallas en nuestra metodología de enseñanza. Si los estudiantes no logran conectar con una historia o no comprenden la aplicación de los conceptos matemáticos dentro de la narrativa, eso nos indica que debemos revisar nuestra estrategia. Es decir, la narrativa se convierte en una herramienta para reflexionar sobre nuestra propia práctica docente. Exactamente. Y también nos impulsa a ser más creativos en la forma en que presentamos los conceptos matemáticos, buscando historias que realmente cautiven a nuestros estudiantes. Y finalmente, ¿qué hay de los obstáculos epistemológicos, aquellos inherentes a la naturaleza misma del conocimiento matemático? Aquí la narrativa puede ser clave para hacer que los conceptos abstractos sean más tangibles y comprensibles. Podemos usar metáforas, analogías e historias que ilustren el significado de los conceptos de una manera que los estudiantes puedan visualizar y conectar con sus propias experiencias. Es como si la narrativa nos ayudara a construir un puente entre el mundo abstracto de las matemáticas Sí, y el mundo concreto de la vida cotidiana. precisamente. Y al hacerlo, podemos ayudar a los estudiantes a superar el miedo y la frustración que a menudo se asocian con las matemáticas. En resumen, la narrativa tiene el poder de transformar la forma en que entendemos y aprendemos matemáticas. Puede ayudarnos a superar obstáculos, a conectar con los estudiantes a nivel emocional, a fomentar habilidades esenciales y a descubrir la belleza y la relevancia de las matemáticas en nuestras vidas. Y no olvidemos el poder de la narrativa para inspirar.
Cuando los estudiantes se conectan con una historia, se abren a nuevas posibilidades y se motivan a explorar el mundo con una mirada curiosa y creativa. Y con esa nota inspiradora, llegamos al final de nuestra inmersión. Esperamos que este viaje les haya brindado nuevas perspectivas sobre el poder de la narrativa en la educación matemática. Recuerden que las matemáticas no tienen por qué ser aburridas o difíciles. Con un poco de creatividad y la ayuda de la narrativa, podemos convertir el aprendizaje de las matemáticas en una aventura apasionante. Hasta la próxima.